Amado pueblo del Señor, paz a cada uno de vosotros. Una gran bendición del amado pueblo del Señor. Una vez más tenemos la oportunidad por la misericordia de nuestro Señor estar delante de toda la iglesia, como también de todas las amistades que han estado siguiendo esta serie de estudios cuyo título: Origen, trayectoria y doctrina de la Iglesia de Dios. Hoy llegamos a su último tema, en el cual en este sería el número 14, en el cual vamos a discernir y considerar la palabra del Señor en cada uno de estos aspectos, en los cuales se refiere a cómo la Iglesia de Dios ha tenido su origen, ha tenido su trayectoria, y cómo también la doctrina de la amada Iglesia de Dios. Por lo cual, cada uno de estos aspectos son de mucha importancia para que cada uno de nosotros consideremos cuán importante es conocer el lugar en donde Dios nos coloca, y conocer de esa manera aún más cuál es el camino en el cual Dios nos ha puesto, sabiendo y reconociendo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es aquel en el cual Dios ha puesto para que podamos considerar esa verdad de la cual Él trajo a este mundo. Pero antes vamos a cantar una alabanza a nuestro Señor, y les invito en el nombre del Señor que podamos deleitarnos en esas hermosas alabanzas, en las cuales siempre son de mucha bendición el considerar esas alabanzas y así cantar al Dios Todopoderoso. Todo aquel en el cual pueda tener esa oportunidad, ¿verdad?, de alabar al Señor, le invitamos a que de esa manera podamos juntos considerar y así alabar al Señor Dios Todopoderoso. Damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos, hermanas, en los cuales ya están pendientes de esta transmisión. Es una gran bendición en el cual puedas compartir con cada uno de nosotros de esta transmisión, en la cual para la honra y gloria del Señor estamos en este momento, ya que es por esa misericordia de nuestro Señor de la cual nos permite estar en este lugar. Así que desde ya damos esa bienvenida a toda la iglesia en general, como también, ¿verdad?, todas las amistades, las cuales ya se están incorporando a esta hermosa transmisión. Realmente es una bendición contar con cada uno. Recordemos de que todo esto no sería posible sin ese permiso, ¿verdad?, y esa bendición primeramente de nuestro Señor, como también de cada una de nuestras autoridades, gobierno ejecutivo, directivo de distrito número 7, como también cada uno de ustedes, los cuales hacen posible el que la palabra del Señor continúe con ese auge, con esa bendición de escuchar. Oh Señor Jesús, dirige
Salmos 72, que tiene como título La Iglesia de Dios, novia del Cordero. Has llegado a la iglesia de Dios, te diré lo que debes saber. Otra igual en el mundo no hay, no la busques, no la encontrarás. Oh, escucha y ponme cuidado, porque fue especial su comienzo. Fue Jesús quien la inició, cuando llamó a su apostolado. Caminando Jesús junto al mar, encontró y vio a dos hermanos. La iglesia así comenzó, cuando él les extendió la mano. Simón, Pedro y Andrés son sus nombres. He aquel llamado obedece, de venir en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Tú bien sabes que a dos se llamó, y entre ellos uno era traidor, que vendiendo al Señor Jesús, convirtióse en un vil pecador. Pero debes sentirte dichoso, pues la sangre de Cristo nos salva. Así fue el amor de Jehová, como todo un Padre amoroso. La iglesia nació en Israel, un principio que debe alegrarte, y lo debes de agradecer a su fundador Emmanuel. Es la iglesia pura y sincera, que cual novia en promesa se encuentra, porque sabes que bodas tendrá cuando venga por ella el Cordero. ¿Saben, hermanos? Tenemos que sentirnos dichosos por ser parte de este pueblo especial, porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, porque como dice las Sagradas Escrituras, no es de aquel que busca, sino de quien Dios tiene misericordia. Vamos a entonar otro himno, y lo vamos a hacer con el himno número 25, que se titula Hay una iglesia preciosa, himno número 25. Hay una iglesia preciosa, esa es la iglesia de Dios, que esparce su luz por doquiera para dar al mundo salvación. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios,
de Dios sin igual. Oportunidad, gracias al Señor Dios Todopoderoso, considerando los aspectos tan importantes en que cada uno de nosotros hemos considerado, los aspectos en los cuales el título de esta oportunidad ha atraído quizás a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo, aquellos en los cuales siempre están pendientes de estas transmisiones, en las cuales son de mucha bendición porque nos dan a conocer aspectos muy importantes de la trayectoria de aquello en lo cual la doctrina y también el origen de la Iglesia de Dios ha conllevado a muchas situaciones a través de los tiempos. Por esa razón, cada uno de nosotros muchas veces nos sentimos tentados a poner en orden las cosas, así como Lucas de alguna manera manifestó el deseo de poner las cosas en orden para que aquel en el cual Lucas se había escrito en ese momento, el amado pueblo del Señor quiso poner en orden todas estas cosas. Ese es el objetivo de la iglesia, el poder que cada uno de nosotros podamos conocer a través de la luz de las escrituras aspectos en los cuales muchas veces son ocultos y en muchas ocasiones nuestros ojos no fueron testigos de aspectos en los cuales el origen de la Iglesia de Dios ha dado a conocer a través de los tiempos, como también aquel contenido, aquella trayectoria en la cual la hemos llevado en este transcurso de estudios en los cuales han sido de mucha bendición para muchos. Por esa razón, con mucha diligencia y con orden, debemos de considerar estos aspectos, este último tema, en el cual en ninguna manera se puede cerrar, sino que continuaremos con una bendición en seguir conociendo estos aspectos en los cuales la Iglesia de Dios manifiesta en la vida de aquellos en los cuales somos parte de ella. Y cómo el Señor Jesucristo en su infinita misericordia nos permite estar en ella. Por tal razón, amado pueblo del Señor, vamos a dejar un pequeño audio para que de esa manera nosotros podamos conocer aspectos muy importantes en los cuales ya muchos ya están muy entendidos de ellos, pero es bueno poderlo tener muy en cuenta. Dejamos este espacio para que de esa manera podamos compartir la palabra del Señor y así cada momento, ¿verdad?, conocer aún más de ella. Para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones, al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La Iglesia de Dios da la bienvenida una vez más al estudio de la palabra del Señor. Le saluda a su consiervo, hermano y amigo, obrero de la Iglesia de Dios, Herbert Blanco, desde El Salvador, esperando que todo sea para esa honra y esa gloria del Todopoderoso. Continuamos con la serie que le hemos titulado Origen, Trayectoria y Doctrina de la Iglesia de Dios. Hoy Dios nos permite considerar el último tema en esta hermosa serie con el título La Iglesia de Dios emigra a otros países. Un interesante tema que le invito que podamos considerarlo de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis en su capítulo 3 del verso 7 al verso 13,
consideremos la palabra del Señor en la versión lenguaje actual para que de esa manera Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros y así considerar y concluir este tema del cual hemos considerado durante todo este tiempo. Desde ya, bienvenidos y escuchemos juntos la hermosa palabra de Dios. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: Yo soy el verdadero Hijo de Dios. Yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla. Y cuando la cierro, nadie puede volver a abrirla. Ahora escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que, a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención. Voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Ya verás lo que haré con esos mentirosos que pertenecen a Satanás. Dicen que son judíos, pero en realidad no lo son. Haré que se arrodillen delante de ti para que vean cuánto te amo. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén que vendrá. También escribiré en ellos mi nuevo nombre. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Amén, hermanos y amigos. Gracias al Señor hemos tenido esa lectura bíblica en la cual nuevamente el Señor nos permite considerar así la palabra del Señor. Sean bienvenidos, hermanos, gracias por estar aquí pendientes de esta transmisión. Tenemos una hermosa lectura bíblica que tenemos ahí en Apocalipsis, en su capítulo en el cual ustedes lo han llevado, le han dado seguimiento a través de la bendita palabra del Señor, y es donde nosotros podemos considerar cómo Dios ha permitido gran bendición para su iglesia como también para la humanidad. Por esa razón, en este nuevo periodo en el cual la iglesia es catalogada, en el cual está Filadelfia, en ella vemos claramente a través de esta palabra de cómo el Señor permite algo especial, y eso especial lo vemos a través de la luz de la palabra del Señor, en donde a través de este tema vemos cómo el ángel del Señor hace ese llamamiento a su iglesia, en el cual hace esa remembranza, hace ese momento tan especial para poder identificar a su pueblo, que dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Fíjense bien lo que dice, verso 7, perdón, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay algo especial en el cual el Señor ha dispuesto de que el evangelio sea predicado en todo lugar, que el evangelio pueda ser discernido y llevado a todo lugar
desde el momento en que Dios determinó a través de aquel apóstol Pedro, el cual le dio las llaves del evangelio para que pudiera de esa manera abrir el momento, abrir el espacio para predicar su bendita palabra. Es ahí en donde el Señor Dios Todopoderoso dispone en su corazón llevar aquel evangelio en el cual llevaba la salvación a la humanidad, para que la humanidad no estuviera sin conocer este evangelio, del cual era determinante para conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo, como también el sacrificio que hizo por la humanidad. Un sacrificio del cual todos conocemos, porque el amor del Dios Todopoderoso fue dispuesto para él. Por esa razón, como pueblo del Señor, reconociendo ese valor de lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros, reconocemos ese aspecto tan importante de lo que es el Señor. Y por esa razón, al hablar de Filadelfia, vemos, amado pueblo del Señor, que hay un significado especial en ella. ¿Cuál es el significado de ella, amado pueblo del Señor? En que ella es aquella en la cual hay un amor entre hermanos. Hay un amor en el cual el Señor lo describe claramente para el pueblo, como también para toda la iglesia de la cual estaba representada en Filadelfia. Por esa razón es Dios quien abre esa puerta. Desde el momento en donde el Señor, allá en Mateo, en su capítulo 16, un verso en el cual usted lo recuerda muy bien, que lo consideramos en otra serie de esta serie de estudios, en donde consideramos aquel verso en donde leemos en Mateo, en su capítulo 16 y en su verso número 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, dice ahí claramente el Señor, contra ella. No iba a haber nada, no iba a haber nadie que pudiera contra aquella iglesia en la cual el Dios Todopoderoso había determinado para que fuera la que llevara el evangelio. En esta oportunidad lo vemos aquí en el verso número 19, en donde al apóstol Pedro, en una manera figurativa, el Señor determina algo especial para él. Y lo dice en el verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una bendición en la cual vimos desde el primer tema, en el cual consideramos aquel nombre tan especial del cual la iglesia de Dios iba a tener. Aquel nombre en el cual desde el principio de los tiempos la iglesia ha determinado como aquel pueblo escogido por nuestro Dios. Es ahí en donde el Señor dispone para aquel siervo de Él que pudiera abrir aquel momento tan especial. Y lo hace claramente allá en Hechos, si ustedes lo recuerdan muy bien. Él abre las puertas del evangelio, la puerta del evangelio de salvación, para que cada uno de aquellos que escuchara este mensaje reconociera cuán especial es de parte del Señor. Por tal razón, es ahí en donde nosotros tenemos que tener el cuidado para poder seguir esta serie de estudios y determinar nosotros cuán especial es Dios para con nosotros. Porque desde aquellos primeros siervos, fíjense bien, aquellos primeros siervos de los cuales el Señor había determinado que iban a hacer lo que iban a llevar el evangelio, estos hombres como también mujeres fueron dedicados para poder llevar el evangelio de salvación. Fueron dedicados para poder considerar que había una necesidad de predicar el evangelio. Y por esa razón, durante todo este tiempo, el Señor abrió esa puerta.
Por esa razón lo vemos también en Isaías en su capítulo 22. Ahí lo vemos determinante cómo la palabra del Señor puede unir ese aspecto tan importante del cual nosotros no tenemos que dejar desapercibido cuán importante es el amor que Dios nos tiene para con nosotros, dándonos la oportunidad de un Salvador, dándonos la oportunidad de conocer la bendición de un Salvador, el cual nos lleva a un redil especial, a un pueblo especial, a un lugar en el cual el Señor determinó en su suprema misericordia. Dice Isaías en su capítulo 22 y en su verso número 22: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Por esa razón hay que aclarar este aspecto. En una manera figurativa, el apóstol le entrega al Señor una llave, pero quien tiene la llave de la cual abre y de la cual nadie tiene la potestad de cerrar, sino que solamente Él, es Cristo el Señor. Ya que el apóstol Pedro solo fungió un momento en el cual el Señor le permitió dar esa entrada y dar ese discurso en el pórtico de Salomón, para que de esa manera aquellos primeros simientes, aquellos primeros cristianos, aquellos primeros de los cuales se escucharon este evangelio de salvación, pudieran tener la oportunidad de llegar a Cristo Jesús. Por esa razón ahí lo vemos que Él los escoge. Allí lo ven en Marcos en su capítulo número 3 y en su verso número 13. Vemos cuán especial el Señor escoge a los cuales Él iba a mandar para llevar ese evangelio, en donde elige a aquellos 12 apóstoles, símbolo de administración, símbolo de delegación. El Señor determina que su pueblo iba a ser guiado por aquellos hombres que Él había escogido. El apóstol Pablo lo recalca y lo dice en Efesios en su capítulo 3 y en su verso número 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, fíjense bien lo que dice, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, dice ahí el verso, que actúa en nosotros. Miren lo que dice el Señor. A Él sea la gloria. ¿A dónde? Dice el verso 21. Y por esa razón es lo importante de estudiar el origen, la trayectoria y la doctrina de aquella iglesia en la cual el Señor Jesús fundó. Para que de esa manera nosotros no nos dejemos ir por los nuevos conceptos posmodernistas, los cuales únicamente le dicen a usted y a mí que lo importante es creer únicamente en Cristo. Ya desde mucho tiempo atrás hemos conocido ese concepto en donde se nos dice a nosotros, no importa la iglesia que vayas. ¿Lo ha escuchado usted? Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que poner una pausa y considerar lo que el Señor a través de su pueblo, a través de su escritura, nos manifiesta a nosotros. Y por esa razón, regresando a la lectura bíblica que tenemos en consideración, vemos ahí que el Señor en Apocalipsis en su capítulo 3 y en su verso 7 determina algo muy importante y dice el verso número 8: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta. ¿De qué manera, amigo y hermano? Hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, dice aquí el verso 8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren lo que dice el Señor. Y por esa razón es importante en dónde estamos cada uno de nosotros. Nosotros debemos de meditar de cuál es la línea en la cual nosotros hemos llegado a ese pueblo del Señor. De qué manera hemos llegado,
con qué acciones hemos llegado y por qué razón debemos de catalogar y hacer la diferencia. Porque cuando la iglesia de Dios emigra a otros países, cuando esta iglesia expande globalmente el evangelio del Señor, el Señor determinó algo muy importante. Dice el verso 9: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor no soporta la mentira. Muchos se hacen llamar o se dicen decir iglesia de Dios, pero no siguen de acuerdo a lo que el Señor ha determinado en su infinita voluntad. Y por esa razón muchos se hacen llamar de diferentes maneras. Hasta hoy en día, en estos tiempos modernos, hasta se hacen llamar iglesia de Dios, desconociendo en su totalidad los fundamentos del Señor a través de su bendita palabra, los fundamentos de aquel misterio del cual el Señor determinó en su infinita misericordia para todos aquellos en los cuales estaban dispuestos a seguir de acuerdo a su voluntad. Porque así lo dice Efesios en su capítulo 2 y en su verso número 20. Edificaos, ¿en qué? Sobre el fundamento de quiénes. Y ahí es donde nosotros venimos y debemos de hacer esa pausa. Por esa razón, amigos y hermanos, durante todos estos años hemos visto cuán importante ha sido la trayectoria de la iglesia de Dios, de cómo la iglesia mantiene una puerta abierta para que el evangelio de salvación pueda ser predicado a toda criatura. Todo aquel en el cual desee ser parte del pueblo del Señor es recibido. Pero muchos lastimosamente han decidido hacer sus propias concupiscencias y lastimosamente se han retirado de nosotros. Pero eso no ha dejado de permitir de que la iglesia se siga expandiendo a nivel global. Se siga expandiendo para la honra y gloria del Señor. ¿Por qué? Porque hay una advertencia. ¿Y cuál es esa advertencia que dice el Señor? Dice Mateo en su capítulo 24 y en su verso número 14, dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Miren cómo dice el Señor. Dice el verso: y será predicado este evangelio. ¿De quién? Del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice ahí el verso, vendrá ¿qué? Dice ahí el Señor en su infinita misericordia, vendrá el fin. Por esa razón, cada uno de nosotros tenemos que estar apercibidos de la expansión de la iglesia. No como aquel niño en el cual su maestra le dice que cuente las estrellas y aquel niño va en una noche desde su ventana y empieza a contar las estrellas. Y cuando regresa a aquel instituto, a aquella escuela, a aquel colegio, la maestra le pregunta: ¿cuántas estrellas pudiste contar? Y él le dice: solamente 10, señorita. ¿Pero por qué solamente contó 10? Porque él solo lo vio desde su pequeña ventana. Nuestra percepción no debe de ser solamente cómodamente en el lugar en donde nos tiene el Señor y decir: a mí lo único que me interesa es estar aquí, oír lo que me dicen e irme a la casa. No, amigo y hermano, usted se tiene que preguntar: ¿dónde está la iglesia de Dios? ¿Está solamente en El Salvador? ¿Está en Honduras? ¿Está en Guatemala? ¿Está en Costa Rica? ¿Está en Panamá? ¿Está en México? ¿Por qué mis dirigentes no me hablan de eso? ¿Por qué no viene alguien de otro lugar a hablarnos palabra de Dios? Usted pregúntese: ¿será que la iglesia de Dios está estancada? No, amigo y hermano.
La iglesia de Dios no se estanca solo con un servidor que aparezca todos los días, como ciertos lugares en los cuales se hacen llamar mensajeros de la iglesia de Dios y siempre sale el mismo, todos los días. Y por esa razón debemos de tener el cuidado, usted, qué palabra está escuchando en estos tiempos. No solamente detenerse en un solo personaje y ese personaje endulzarle su sentido y detenerlo y decir solamente hay 10 estrellas en esta doctrina. No, la iglesia de Dios nunca ha sido así. Porque es necesario que este evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Hoy en este momento estamos dando testimonio para la honra y gloria del Señor a través de este medio. La iglesia de Dios, la cual fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, da testimonio a través de estos medios. No solamente estamos siendo vistos por Aguachapán, no solamente estamos siendo vistos por San Salvador, departamentos del Salvador, sino que por otros países como Argentina, Uruguay, México, España y otros países de los cuales damos la honra y gloria del Señor porque están pendientes de esta transmisión. Por esa razón, al cerrar esta serie de lecciones, cada uno de nosotros debe de ponerse en su corazón cómo muchas de las cosas han sido explicadas, cómo muchas de las cosas han sido determinadas para que la naturaleza de la publicación del Evangelio tenga un sentido interesante de exhibir a aquellos enemigos de la iglesia en los cuales durante toda esta trayectoria de la iglesia han buscado detener el avance de su pueblo y no lo han logrado, ni lo lograrán. Por esa razón, hoy en día esta nueva generación que está surgiendo y es parte de una organización, debes de pensar en tu corazón y decir, ¿estaré en el lugar en el cual Dios me ha permitido ver que sea el verdadero? Nuestra historia, conocerla, realmente conocer y saber cuán importante es nuestra historia, es lo que nos debe de hacer a nosotros considerar aspectos de los cuales tenemos que tomar muy en cuenta. Por esa razón, estimado amigo y hermano, la importancia de este aspecto de lo que es el pueblo del Señor debe de hacernos a nosotros tener muy en cuenta qué es lo que la expansión global de la iglesia de Dios me está dando a mí a conocer. Por esa razón, en esta oportunidad, cada uno de nosotros vamos a ver ese aspecto, ¿verdad? A través de estos puntos tan importantes, ¿verdad? Primeramente, estimados amigos y hermanos, la expansión global de la iglesia de Dios ha sido algo fundamental. Fíjense bien, ha sido algo fundamental. ¿Por qué razón? Porque es un fenómeno notable. Y en estos últimos tiempos, fíjense bien, en estos últimos tiempos para la honra y gloria del Señor, es algo tan notable de lo cual para nadie puede decir que es engañado, porque la iglesia de Dios está en todo el mundo. Hoy es más notable. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es llevar ese mensaje de amor, de esperanza. Y por esa razón la iglesia ha alcanzado a muchas comunidades muy remotas de diferentes culturas. Aquí cerquita, nuestros vecinos de Guatemala, ahí vemos muchas comunidades en las cuales han sido alcanzadas por esta doctrina. Allá en el país de México, de igual manera, han sido llevados aquellos en los cuales muchas veces se podría decir que no se puede compartir con ellos el evangelio debido ¿a qué? Debido a la limitación del idioma. Pero gracias a Dios no es así. Por esa razón, la iglesia de Dios se remonta a raíces bíblicas. No podemos nosotros solamente amarrarlos a un estudio,
a un escrito en el cual muchas veces está en internet y solamente hacer cambios estructurales y hablar de esa historia, sino que la historia de la iglesia de Dios se remonta a sus raíces bíblicas y ha experimentado un crecimiento significativo desde su fundación, desde sus inicios. Ha mantenido un enfoque en la evangelización global hasta el día de hoy y la unidad cristiana. Esa es la iglesia de Dios. Vemos dos imágenes muy significativas para su servidor. Un lugar en donde nací espiritualmente junto con mi familia, como también otro lugar en el cual es muy representativo en México. Lugares especiales en los cuales el Señor ha puesto en su infinita misericordia para que nuestra historia pueda ser una historia catalogada con esa seriedad en la cual, como aquellos historiadores del siglo XII, manifestaron de que habían lugares en los cuales habían recintos en los cuales estos no tenían imágenes ni ceremonias romanas, que tenían escritos observadores claros sobre el día de reposo, que es el sábado, e instruían a sus seguidores en los artículos de la fe cristiana, en los mandamientos de Dios, y practicaban el bautismo por inmersión y celebraban anualmente el acto de la cena del Señor. Esto lo dice aquel historiador cristiano de Boynton. Fíjense bien. Entonces ahora consideremos nosotros ¿por qué allá en Apocalipsis, en su capítulo número 3, el Señor habla de una puerta abierta para que todo aquel en el cual conoce la iglesia no se quede afuera de la iglesia, sino que entre a este lugar de la iglesia de Dios, la cual permite en su infinita misericordia tener ese espacio especial, en el cual, como lo dice este otro historiador cristiano de la lengua española muy conocido, Justo González, él dice: la historia de la iglesia es nuestra autografía. Relatar la historia de aquellos de quienes somos herederos es escribir un prefacio extenso a nuestra propia historia. Eso es la iglesia de Dios. Una iglesia en la cual puedo verla desde cualquier lugar del mundo conocido actualmente. Desconocemos esta señal hasta dónde está llegando. Muchos nos ven desde regiones muy lejanas. Hasta pareciera que estuviéramos mintiendo donde nos están escuchando, pero sí nos escuchan hasta esas regiones muy lejanas. Por esa razón, damos ese testimonio. Damos ese testimonio en donde la iglesia considera un trayecto cronológico y en orden, del cual representa un mensaje especial para los gentiles. Y eso es el propósito de la iglesia. Pero, como ya hablamos de la persecución de los santos, hablábamos del levantamiento del movimiento de la reforma, hablábamos de todos aquellos movimientos que ayudó a disminuir la ira en contra de la iglesia de Dios, a pesar que la iglesia apostólica romana todo el tiempo va en busca del pueblo del Señor. Por esa razón, al considerar la historia de la iglesia de Dios después de la reforma de la iglesia apostólica romana, encabezada por Lutero, es necesario trazar la historia proféticamente, que estamos en estos tiempos. Y es por esa razón, hombres y mujeres han trabajado arduamente con ese propósito. Han trabajado arduamente con ese propósito para que de esa manera la iglesia de Dios pueda tener su avance. Viniendo desde el tiempo de Europa, en el cual aquellos hombres estuvieron significativamente dispuestos a llevar el evangelio del Señor,
estos hombres estuvieron ahí de igual manera buscando llevar este evangelio de salvación. Algunos de ellos lo tenemos ahí en pantalla, desde aquel gran hombre, ¿verdad?, médico de profesión, José María Rodríguez, cariñosamente conocido como JM, el cual desde Estados Unidos migró para poder llevar hasta aquel lugar conocido de México, Saltillo, llevar ese evangelio y fundar por primera vez una iglesia en México. ¿Qué no hablar de nuestro hermano Vega Serafín, que de igual manera tuvo una gran trayectoria en la iglesia de Dios en muchos lugares de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, como también parte de Suramérica? Muchos proyectos fueron dispuestos por estos hombres. Hubo una evangelización en línea, una capacitación de líderes, hombres y mujeres que se levantaron con ese propósito para aliviar el sufrimiento del pueblo del Señor. Por esa razón, ¿qué es lo que permitió esto? Permitió un crecimiento exponencial de la iglesia de Dios, del cual se ve evidenciado, fíjense bien, en el establecimiento de nuevas congregaciones y el aumento de miembros, no solamente en nuestro país, sino que también en todo el mundo. Este crecimiento ha sido impulsado por el compromiso ¿en qué? En la evangelización y en la unidad de la iglesia de Dios. Este es un proyecto que no solamente lleva unos cuantos años, unos cuantos meses. Esto lleva un trayecto desde el comienzo de los tiempos de la iglesia de Dios. Por esa razón, cada uno de nosotros debemos de tener ese amor fraternal. Debemos de tener muy en cuenta ese significado de Filadelfia, en donde está la puerta abierta, en donde indica en que Dios estaba permitiendo que su iglesia emigrara a otros países para cumplir un propósito. ¿Está usted de acuerdo con ello, estimado amigo y hermano? ¿Está de acuerdo usted conmigo en ese aspecto? Coméntelo usted en los comentarios. Haga ahí sus preguntas. Hable de este aspecto tan importante en el cual, ¿cómo es su iglesia en el lugar en donde usted se encuentra? ¿Cómo se alaba al Señor? ¿Cómo cada uno se persevera en favor en que la evangelización se pueda ir expandiendo aún más? Y eso es la bendición que tenemos como pueblo del Señor. Y eso es lo que tenemos que tener con todo propósito, como nosotros tenemos que ir llevando ese evangelio del Señor. Así que, amado pueblo del Señor, estos aspectos son muy importantes de retomarlos y tenerlos muy en cuenta, porque, como lo dice Apocalipsis en su capítulo número 3, vamos a regresar a la lectura bíblica que tenemos en consideración. Dice el verso número 10, y esto es lo importante que cada uno debe de tener muy en cuenta: por cuanto has guardado la palabra de qué. Miren qué bendición. ¿Qué es lo que se debe de guardar según el Señor? Miren lo que dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de qué, de la prueba. Miren qué situación. Ese es el Señor. Nos está protegiendo de la hora de la prueba que ha de venir, porque esa prueba no va a ser sencilla, hermanos. Esa prueba en ninguna manera va a ser algún aspecto en el cual nos podamos nosotros decir que es algo sencillo que vamos a tener, sino que es una prueba en la cual como iglesia vamos a tener muy seriamente en nosotros. Por tal razón, amigos y hermanos, si hubiese alguna pregunta, algún comentario de parte de cada uno de ustedes, pueden hacerlo a través de los comentarios, para que de esa manera podamos meditar en eso y saber cuáles aspectos son los cuales el Señor nos está dando
Porque dice el verso número 10 que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es una prueba que viene a este mundo. Y hoy en día se está viendo cuántos están cayendo en diferentes engaños debido a que ya el Señor ya lo profetizaba, que era un tiempo que iba a devenir. Usted lo puede ver ahí en Mateo, en su capítulo 24. Son versos muy conocidos de parte de todos. Pero lastimosamente cuando llega la prueba, muchos son engañados. Así lo dice Mateo en su capítulo 24. Y dice de la siguiente manera. Dice el verso número 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hay este aspecto tan importante que dice el verso número 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Entonces preguntémonos nosotros, amado pueblo del Señor, ¿cuál debe de ser nuestro desafío como iglesia? ¿Cuál debe de ser nuestro desafío como pueblo del Señor? Que actualmente el evangelio se está expandiendo. Se está expandiendo grandemente. A pesar de las barreras lingüísticas, a pesar de la persecución religiosa en algunos países, la iglesia tiene presencia. Y de esa manera la iglesia está claramente demostrando la resiliencia y la perseverancia en superar estos obstáculos. Y lo está haciendo. Prueba de ello fue la pandemia, que a pesar que los templos estuvieron cerrados, la iglesia perseveró y se dio aún más a conocer a través de estos medios como redes sociales, los cuales hasta el día de hoy todavía nos dejan un espacio. Por eso es de aprovecharlos, no limitarnos, sino hablar de las maravillas del Señor Jesucristo y de su poder y su amor y su misericordia para todos. Y es donde el Señor pone a su pueblo en este lugar. Así que, amado pueblo del Señor, esperando que el Señor Todopoderoso pueda añadir aún más a este mensaje, en el cual es de mucha bendición, hermanos. En lo personal, créame, me siento muy feliz por saber en cómo la iglesia de Dios se ha expandido en todo el mundo. Anteriormente uno se daba cuenta únicamente por las revistas, por el abogado de la Biblia y algunos aspectos. Hoy en día, gracias al Señor, ya sea en lo laboral o en lo personal, muchos tienen la oportunidad de ir a otros países como España, como Italia, en los cuales ahí está la iglesia de Dios. Inglaterra, ahí está la iglesia de Dios. Argentina, mis amados hermanos de Argentina, una gran bendición saludarlos y bendecirles en el nombre del Señor. Ahí está la iglesia de Dios. Y por esa razón, en ninguna manera nos debemos de sentir pequeños, sino que debemos de sentirnos de los cuales humildemente saber que hay muchos más en el pueblo del Señor. Así que comparta con nosotros a través de los comentarios aquel aspecto en el cual usted considere tan importante para usted, para poderlo compartir. Y de esa manera cada uno de nosotros saber, ¿verdad?, de cómo el Señor ha llevado a su pueblo y así conocer aún más en cómo el Señor ha ido añadiendo a su pueblo los que van a ir siendo salvos. Vamos a poner alguna alabanza para poder dejar un espacio para que si hay algún hermano o hermana en el cual esté pendiente de esta transmisión y desee compartir ese testimonio de bendición de lo que la iglesia ha sido para él en su vida, pueda hacerlo, ¿verdad? Y de esa manera cada uno de nosotros conocer esas bendiciones tan maravillosas que el Señor nos regala a todos aquellos
que hemos sido llamados al pueblo del Señor. Dejamos unas alabanzas, esperamos de todos esos comentarios, esa participación, para que de esa manera podamos así salir bendecidos de esta meditación, de la cual el Señor nos ha permitido escuchar en esta oportunidad. Estoy agradecido, Señor, porque tú me has amado, por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solaz, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. He ido una vez más. Estoy agradecido, Señor, por el mar y la tierra, la luna y las estrellas, mi Dios, azul inmensidad. Jesús que ha venido a morir para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solaz, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí la
florece el vuelo, la fuente cristalina que baja recorriendo las veredas y pueblos. Todo esto hablan los hombres, aún con su silencio, la gran naturaleza, con sus murmullos tiernos, anuncian el regreso del Rey del Universo. Nubes la dinastía, se están batiendo los reinos, la tierra sin balance, tiembla cada momento. Es que Cristo regresa a levantar su pueblo. Las aves con sus trinos brindan sus alabanzas en forma de concierto. El día su sol radiante, la tempestad, la lluvia, relámpagos y truenos. La noche con su luna, sus lindas madrugadas y radiante lucero. Todo esto hablan los hombres, aún con su silencio, la gran naturaleza, con sus murmullos tiernos, anuncian el regreso del Rey del Universo. Ruge la dinastía, se están valiendo los reinos, la tierra sin balance, tiembla en cada momento. Es que Cristo regresa a levantar su pueblo. Y esa nube estrellada que cruza lentamente en la frontera del cielo. Es el viento que pasa, llevándose la copa de las flores del pueblo. La fuente cristalina que baja recorriendo las veredas y pueblos. Todo esto habla los hombres, aún con su silencio, la gran naturaleza, con sus murmullos tiernos, anuncian el regreso del Rey del Universo. Ruge la dinastía, se están valiendo los reinos, la tierra sin balance, tiembla en cada momento. Es que Cristo regresa a levantar su pueblo. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos. Muchas gracias a cada uno que ha estado pendiente de esta hermosa transmisión. Agradecemos al Dios Todopoderoso que nos ha dado esta nueva oportunidad para que podamos tener esta charla, esta plática de estas cosas en las cuales el Señor nos advierte a través de su bendita palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos y amigos, sabiendo de que Dios ha bendecido este momento tan especial. Esperamos de que todo haya sido de mucha bendición y que usted pueda compartir este mensaje y de esa manera conocer aún más de lo que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Excelentísimo y poderoso Padre Celestial, agradecemos, poderoso Padre, esta bendición de la cual tú, oh Padre bendito, nos has regalado durante este momento de meditación de tu bendita palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes para reconocer aquellas cosas en las cuales nos alejan del verdadero pueblo del Señor y ver la realidad de la cual la iglesia va expandiéndose cada día más, cada momento más, a través de diferentes naciones, predicando este evangelio. Por ello, oh Dios, te suplicamos tu bendición para cada uno de tus hijos ministros, diáconos, obreros, pastores, de los cuales velan por tu pueblo, no solamente en este país, sino que en muchos países de habla hispana, como también hoy con la modalidad de la tecnología tenemos la oportunidad de llegar a otros países de otro idioma.
Te suplicamos, oh Padre, tu bendición para cada uno por nombre y permite, oh Dios, esa bendición para que así este ministerio de las transmisiones pueda seguir proveyendo esas bendiciones hasta que sobreabunden a todos aquellos en los cuales llega este mensaje. Padre, tu bendición sea para cada uno, como también a cada uno de aquellos que se encuentran enfermos. Tú sabes, hay muchos de tus hijos e hijas de los cuales claman, oh Dios, por sanidad. Ayúdales, oh Dios bendito, pasa tu mano poderosa para que sea tu poderosa mano la cual lleve esa sanidad, de la cual estamos confiados en ti, que tú, oh Dios, obrarás en ese cuerpo tan necesitado de sanidad de parte de ti. Padre, estas cosas te las suplicamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a recibir la bendición, amado pueblo del Señor, esperando desde ya que cada uno pueda ser bendecido y de esa manera cada momento tener este espacio de escuchar palabra de Dios. Recibamos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo del Señor. Bendiciones a cada uno de vosotros.